comenzar. Listo, ¿me escuchan correctamente? Déjame ver, permítame. A ver ahí, ¿escucha mejor? Ya, listo, perfecto. Ahora sí, vamos a darle al siguiente tema, comportamiento de afluencia. Entonces, ya de una manera general, respecto a lo que habíamos visto, ¿quién me puede decir qué ha interpretado como comportamiento de afluencia? ¿Quién tiene alguna idea de esto? Creo que es cuando los fluidos del pozo suben bueno, de la superficie van hacia el pozo, ¿no? Más bien del yacimiento, Rodrigo. Los fluidos se mueven a través del yacimiento. Y este movimiento, Rodrigo, sería a lo que llamamos comportamiento de afluencia. Entonces, prácticamente lo que les quiero decir es que ahora vamos a tocar el movimiento de los fluidos en el yacimiento. ¿Sí? Gracias, Rodrigo, por tu participación. Ahora vamos a ver esto. Hay una ecuación que describe este comportamiento de los fluidos a través del yacimiento. ¿Quién recuerda cuál es? Una ecuación. Adelante, La de difusión. ¿Cuál, perdón? Difusión. La ecuación de difusión. ¿Y cómo está compuesta, José, tú mismo, esta ecuación de difusión? ¿De dónde sale? ¿Recuerdas? ¿O quién recuerda de dónde se forma esta ecuación de difusión? Esperaremos unos cuantos segundos a ver si la responden correctamente.
Ecuación de continuidad, Erika, sí, se forma, necesitamos una ecuación de continuidad, necesitamos otra cosa también. Recuerden que era una combinación. Bueno, mientras recuerdan esto, vamos a iniciar. Ok, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, cuando ya recuerden, ya lo pueden comentar en el chat. Recuerden que todas las participaciones suman algo al final del curso. Entonces, siempre es bueno darse a conocer. Darse a conocer en un buen sentido. Vamos a ver lo que es el cálculo del IPR, que prácticamente es el movimiento a través del yacimiento, como lo explicaba Rodrigo, y el movimiento a través del yacimiento nos va a permitir calcular cuánto nos puede otorgar nuestro yacimiento. ¿A qué me refiero con otorgar? ¿Cuántos gastos nos puede dar nuestro yacimiento? Recuerden que nosotros necesitamos extraer hidrocarburos del yacimiento, evidentemente, pero para esto pues tenemos que saber cuánto nos puede proporcionar. Entonces vamos a ver nuevamente aquí un video. Tenemos este video. Yesenia, de ecuación de estado y de ecuación de movimiento más la ecuación de continuidad. Así es, Yesenia. Evidentemente, la combinación de estas tres son las que nos dan la solución de la difusión. El texto de Yesenia y el profesor Erika. Gracias. Muy bien. Eso lo veremos ya más adelante, ya lo verán en donde introduce esa explicación. Ahora, para continuar, tenemos lo que es la curva de IPR y lo que queremos estimar es cuánto nos puede proporcionar nuestro yacimiento. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con cuánto nos puede proporcionar? Tenemos un pozo aquí que penetró nuestro yacimiento. ¿Okay? El pozo penetró, lo disparamos, es decir, lo comunicamos, hicimos la comunicación del yacimiento con el pozo. Y a través de este medio poroso, a través de estos pequeños poros, de estas gargantas, y al moverse el fluido, ocurre algo que se llama delta P, pero también tenemos algo que se llama presión estática, o lo que es la presión general, es la presión del yacimiento. Ok, entonces, mientras los fluidos se van moviendo a través del medio poroso, ocurre una caída de presión a la que vamos a tener como delta P, delta P en el yacimiento. Y cuando llegamos al fondo del pozo, recordemos que tenemos algo que llamamos PWS. Entonces, este flujo de fluidos a través del medio poroso va a estar dado por un gasto. Ok. Entonces, este gasto va a estar en función de qué? En función de qué está el gasto de aceite o de gas, o el gasto de los fluidos que tenemos. ¿Qué parámetros afectan este comportamiento? ¿Qué parámetros afectan el comportamiento de los fluidos en el medio poroso? ¿Quién me lo dice? A ver, Jessica, ¿qué parámetros afectan este comportamiento? Radio. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos. ¿No me escuchó? Sí, sí te escuchas, Carlos. Ah, bueno, había dicho presión, permeabilidad, viscosidad, Presión, ok. la distancia al pozo. ¿Cuál, perdón? No te escuché la última.
Había dicho la distancia al punto. A distancia al punto, es decir, la distancia al punto te refieres la distancia del recorrido que hay del yacimiento hacia lo que es el fondo del pozo. Radio de dreno, ok. Excelente. El factor de daño, así es, Carlos, ese. Es decir, estos parámetros, hay otros parámetros, ¿cuál otros recuerdan? Skin factor, que es el factor de daño, y esto lo vamos a ver más adelante. Está la permeabilidad, viscosidad, radio de dreno, RW también. ¿Cuál otro? El espesor. ¿Cuál otro? Otro que se les ocurra. Compresibilidad, sí, claro. La compresibilidad, vamos a poner la total. Produce la compresibilidad de los fluidos. Hay otro factor bastante importante también, que es relacionado con el comportamiento de los fluidos. Si lo recuerdan. El veo es un factor. El tiempo, Carlos, en un momento vamos a ver esta parte del tiempo. Sí, evidentemente el tiempo va a jugar un papel bastante importante en este comportamiento. El veo, el factor de volumen. Entonces, estos parámetros son los que afectan el comportamiento de los fluidos a través del medio poroso. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Nosotros estamos buscando analizar cómo es la caída de presión a través de este medio poroso. ¿Para qué? Porque analizando esta caída de presión, vamos a borrar esto, nosotros analizamos la caída de presión y logramos identificar ese comportamiento de los fluidos, nosotros vamos a observar que esto nos va a entregar un gasto. Y en función de este gasto, recordemos que nosotros vamos a determinar el QO max. Es decir, cuánto es lo máximo que nos puede entregar nuestro yacimiento. Y esto, si ustedes lo relacionan, por ejemplo, vamos a poner un tinaco. El tinaco, ok, está el tinaco de 1000 litros. ¿Sí? Tiene ahí su tinaco. En función de qué va a estar el gasto que nos pueda dar ese tinaco. Pues prácticamente ese tinaco va a estar en función, el gasto va a estar en función de una llave, es decir, la llave que ustedes le pongan. Si ustedes le ponen una llave de media pulgada, les va a dar un cierto gasto, y por más que le abran esa llave, no va a dar nada. ¿Ok? Si ustedes le abren a la llave y le ponen una llave de una pulgada, por ejemplo, una válvula, entonces ese gasto va a ir incrementando. ¿Cuál va a ser nuestra válvula? Esto, que nosotros llamamos pozo, es la conexión que tenemos entre el yacimiento y la superficie, porque esto al final nos va a conectar en la parte superior. Entonces, nuestra válvula, es decir, la válvula para el yacimiento, va a estar nombrada como pozo. Entonces, ¿en qué está? En función de qué va a estar también este gasto, pues de las propiedades de nuestro pozo y de las propiedades de nuestro yacimiento. ¿Ok? Ahora bien, esto es lo que nosotros determinamos y a este comportamiento es a lo que le vamos a llamar IPR o comportamiento de afluencia. ¿Vale? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Esto lo vamos a dejar. Listo. Entonces, tenemos la ecuación de difusividad, no nos vamos a meter a desarrollarla. Tratar de tareas, explicarla no tendría mucho sentido. Aquí en las clases es más sería un parte de monótono y aburrido. Está explicando dónde sale, aquí viene todo el desarrollo. Entonces, esto de hecho ya es el pan de cada día en el área de los minutos. Listo, aquí es todo el desarrollo. Pero aquí es donde se combinan estas
estas tres ecuaciones, la ecuación de continuidad, la ecuación de una ecuación de estado y una ecuación de movimiento. Y estas tres ecuaciones nos permiten dar la ecuación de difusividad. En esta ecuación de difusividad nosotros tenemos diferentes estados que nosotros podemos modelar en el estado pseudoestacionario, en el estado transitorio, en el estado estacionario. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Esta ecuación de difusividad o de difusión tiene soluciones. ¿Sí? Y dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, es de donde vamos a partir. No nos vamos a meter de lleno a esa parte, a esa sección. Lo que vamos a hacer es esto. Ok, tenemos periodos de flujo, tenemos geometrías de flujo. ¿Qué nos dictan estas geometrías de flujo? Veamos nuevamente este video. Las geometrías de flujo van a estar definidas por diferentes factores, por diferentes... Ok. Una geometría de flujo va a estar definida por diferentes factores. Y entre ellos va a ser... entre ellos son... entre ellos, los factores estos factores son... tenemos nuestro pozo, la geometría de los disparos. Es decir, nosotros recordemos que tenemos que hacer una serie de disparos para conectar nuestro yacimiento con el fondo. ¿Ok? Entonces, tenemos un factor, tenemos una geometría de flujo que se llama una geometría cilíndrica, una geometría radial. Estamos considerando que el pozo pues, está extendiéndose en un radio y que hay un flujo de fluido del medio poroso hacia el yacimiento. ¿Ok? Si ese comportamiento de los fluidos es de esta manera, es de una manera lineal, pero me refiero a lineal en todos los puntos de nuestro cilindro, es decir, si estuviera esto así, entonces tendría que tener flujo lineal en cualquier tiempo. ¿Sí? Ok, entonces eso es el flujo de fluidos de la geometría de flujo que nosotros vamos a llamar radial. Radial. Ahora, hay otra geometría de flujo que, por ejemplo, si nosotros tenemos un espesor, recuerden que el espesor, vamos a poner que sea de este tamaño, si nosotros no penetramos completamente en nuestro yacimiento, entonces vamos a tener una geometría de flujo en donde los fluidos, como vienen de todo el yacimiento, van a tener una convergencia, entonces va a ser un flujo convergente. ¿Sí? Por ejemplo, a esto es a lo que nosotros vamos a llamar flujo convergente. Ok. Entonces ya estamos viendo dos geometrías de flujo. Es decir, que en el yacimiento se pueden presentar diferentes geometrías de flujo cuando nosotros estemos explotándolo. Y esto está en función de qué? De el diámetro de los disparos, del tipo de disparos que nosotros coloquemos, de la penetración que tengamos en el yacimiento. Eso ya es algo que nosotros vamos a llamar geometría de flujo. Ahora, dentro de estas geometrías de flujo también tenemos algo que se presenta, que es, por ejemplo, si tuviéramos esto. José, a ver, déjame ver.
A ver si ahí. A ver si ya se escucha correctamente. Ok. Si se vuelve a escuchar mal, me dicen. Listo. Entonces, ¿hasta dónde se quedaron? ¿Hasta dónde me escuchaban correctamente? ¿Me Se escucharon todo lo de escuchaba las... bien, solamente que estaba un poco entrecortado el audio, pero sí se escuchaba bien. Ok. Lo de la tarea. Entonces nos quedamos en lo que era la ecuación de difusión. Y ahí ya nos escuchó correctamente, ¿verdad? Vamos a regresarnos un poco. Estábamos con la parte de ecuación de difusión. Esto es lo que yo les comentaba que iba a quedar de tarea, que no iba a meterme de lleno a realizar toda la ecuación de difusión. ¿Por qué? Porque eso simplemente pues ya está desarrollado. Entonces no tiene mucho sentido. Sería muy monótono estarlo haciendo aquí en clase. Y después llegamos a esta parte que son las geometrías de flujo o periodos de flujo. Lo que nosotros estamos viendo ahora son las geometrías de flujo. Y lo que yo les comentaba es que dentro del yacimiento, dependiendo de la posición de nuestro pozo, del tipo de disparos que nosotros tengamos, nosotros vamos a tener diferentes geometrías de flujo. Y es ahí en donde me fui a esta imagen. Y entonces aquí les estaba dibujando un pozo. ¿Ok? Entonces estaba dibujando un pozo y les coloqué los disparos. Tenemos los disparos y dependiendo de la posición en donde estén los disparos, es en donde nosotros vamos a tener un cierto tipo de penetración. Vamos a suponer que estas líneas que estoy marcando aquí en blanco sean el espesor de nuestro yacimiento. ¿Sí? Entonces, ese es el espesor. Y si nosotros tuviéramos ese espesor y disparáramos todo lo que es el espesor del yacimiento, el espesor neto, entonces el flujo sería de esta manera. Sería un flujo lineal que va simplemente recorriendo a través del yacimiento, ¿sí? Pero ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, nosotros no disparamos el espesor completo, sino simplemente disparamos una porción de este espesor? Si disparáramos únicamente una cierta porción del espesor, es decir, un espesor mucho menor al que tenemos, entonces nosotros tendríamos otro tipo de geometría que le llamaríamos flujo convergente, que es en donde viene esto. ¿Sí? Es decir, viene el flujo de fluidos a través del medio poroso y al llegar a nuestro intervalo disparado, entonces aquí es en donde habría una convergencia. A esto nosotros lo vamos a llamar geometría convergente, un flujo convergente. Entonces tenemos ya dos tipos de geometrías de flujo. Tenemos la geometría convergente o radial y tenemos la geometría convergente. Es decir, la primera fue radial, en donde las líneas convergen totalmente, y esta es una geometría convergente, ¿ok? Ahora, la siguiente es la geometría lineal. La geometría lineal se da en este momento. Es así. ¿Y esto qué representa? Representa un pozo horizontal. Entonces yo lo disparo de esta manera. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, profesor. Sí.
Ok, entonces tenemos esta geometría de flujo. Sí, profe. Ok, gracias, Erika. Entonces, esta geometría de flujo que les voy a mostrar se da cuando tenemos un pozo horizontal y se da de esta manera. Ok, entonces eso se da en el pozo horizontal y ese tipo de geometría nosotros la vamos a llamar lineal. Es una geometría de flujo lineal. Entonces ya tenemos tres tipos de geometrías de flujo y nos estamos dando cuenta aquí que la geometría de flujo va a estar en función de la posición de nuestro pozo, del tipo de disparos y también va a estar en función de las características de nuestro yacimiento. Aquí, ¿qué va a intervenir? ¿Qué factor va a intervenir? Evidentemente, la permeabilidad, ya sea permeabilidad vertical o permeabilidad horizontal, ¿sí? Entonces, en función de todas estas, estos parámetros de nuestra roca, van a estar las geometrías de flujo. Veamos la siguiente geometría, una geometría también que se podría presentar, por ejemplo, pudiera ser una geometría elíptica. ¿En qué momento se podría presentar una geometría elíptica? Bueno, vamos a suponer que viene flujo de nuestro yacimiento desde otro punto y proviene de esta manera, ¿sí? Es decir, nos forma una especie como de elipse. Es similar al flujo convergente, evidentemente, pero aquí estamos hablando de un pozo horizontal. Lo voy a dibujar nuevamente. Como estamos hablando de un pozo horizontal, entonces aquí pues ya no hablamos de flujo convergente, sino más bien estamos hablando de lo que es la geometría elíptica. Este es nuestro pozo. Lo disparamos, pero ahora de manera parcial, en un cierto punto. Y estas líneas de flujo son las que forman una especie de elipse. ¿Ok? Eso es una geometría elíptica. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué otro tipo de geometría tenemos? Tenemos una geometría que se presenta cuando tenemos una penetración parcial. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, este es nuestro pozo. Voy a dibujar nuevamente. Ok, vamos a suponer que el espesor completo es este. Y observen cómo el pozo penetró de una manera parcial. Es algo que llamamos penetración parcial. Esa penetración parcial también se considera un daño. ¿Por qué? Porque no estamos abarcando el espesor completo de nuestro yacimiento y no nos está dando realmente lo que puede. Entonces, recordemos que todo este tipo de geometrías lo que nos va a limitar es el gasto máximo que nos pudiera entregar nuestro yacimiento. Por eso es importante entender esta parte de las geometrías. Bien, ahora, si nosotros tenemos este tipo de penetración, que es penetración parcial, se genera algo que le llamamos un flujo esférico. Todo esto está en función también de las características del yacimiento, es decir, de la relación, de la relación que pueda existir entre KH y KV, que es este concepto de anisotropía. Sí. Muy bien, entonces esto es otro flujo que se llama flujo esférico. Entonces son diferentes geometrías de flujo que finalmente nosotros estamos viendo. Ahora bien, ya que acabamos esta parte, ¿quién me dice al menos 3 geometrías de flujo que hayamos visto? De lo ya explicado. Está la geometría lineal. Yatzareli, adelante. Ajá. No te Está la escucho correctamente.
Digo que está la geometría lineal. No, a ver, permíteme, dame un segundo, Yatzaleli, por favor. Voy a hacer aquí un cambio de audífonos porque creo que... Vamos a regresar a la vieja confiable. Listo, los audífonos de diadema, digo de cablecito nunca fallan. Entonces, listo, ya se escucha mejor. Ahora sí, Yatzareli, adelante, te escuchamos. Sí, este es la geometría lineal, la esférica y la... Yo sigo sin escucharte, Yatzareli. mm, No sé si alguien más escucha a Yatzareli. Profesor, sí se escucha. Oh, entonces es mi micrófono. Mm. Veamos. A ver si ahí... Bueno, problemas técnicos suele pasar en las clases en línea. Vamos a ver. A ver, alguien hable, por favor, nada más para calar. Buenas, buenas. Listo, Enoch, muchísimas gracias. Ya está, ahora sí, Yatzareli, te escuchamos. Esperemos que ya haya quedado. Gracias, Enoch. Listo. Sí, profe. Perfecto, ya se escucha. Sí, es energía lineal, esférica y convergente. Así es, geometría, Yatzareli. Geometría lineal, esférica y convergente. Ok, perfecto. Muchas gracias, Yatzareli. Entonces, excelente. 3 geometrías de flujo que se dan en nuestro yacimiento. ¿Y por qué se dan estas geometrías de flujo? Aprovechando aquí la participación de Erika Cruz Jiménez. ¿Por qué se dan estas geometrías de flujo? Aprovechando que escribiste aquí que era lineal, elíptica y circular. Por el tipo de disparo y la geometría del pozo. Así es, así es. El tipo de disparo, la geometría del pozo, si es un pozo penetrado parcialmente, si es un pozo horizontal, si es un pozo vertical, si es un pozo desviado. Es decir, cada tipo de pozo, cada geometría nos va a dar una geometría. ¿Ok? Gracias, Erika. Vamos a ver lo siguiente. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. Ahora, dentro de nuestro movimiento de fluidos, aquí ocurre algo que es el tiempo, es la influencia del tiempo en este movimiento de los fluidos. Y eso, ¿qué va a estar representado? En 3 tipos de regímenes. Entonces, uno va a ser el régimen estacionario, el otro va a ser el régimen pseudoestacionario y el otro el transitorio. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver aquí un pequeñísimo video. Esto de los regímenes es, ¿dónde se los muestro? ¿Dónde está? A ver.
Tengo otro video aquí bastante interesante. Aquí estás. Ok, entonces aquí está. Este es nuestro pozo. Vamos a ver el 1. Este es nuestro pozo. Este es el pozo penetrado de una manera completa. Es un pozo. Observen este tipo de movimiento que tenemos. Vamos a ver si podemos hacer aquí una captura de pantalla. A lo que voy con este tipo de movimiento, nosotros tenemos movimientos en estado estacionario, pseudoestacionario y transitorio. El movimiento en estado estacionario que nos genera. Veamos esto. El movimiento en estado estacionario lo que nos dice es, existe una variación de la presión respecto al tiempo igual a 0. Cuando hablamos de variación de la presión, este movimiento que estamos viendo, es decir, lo voy a repetir, esta onda blanca, ese es el cambio de la presión, es decir, es un disturbio que está ocurriendo dentro de nuestro yacimiento. Lo que es el radio de Drene es hasta dónde llega esta onda blanca, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto estamos nosotros afectando una porción de nuestro yacimiento? Hay una teoría, por ahí se me hace un tanto descabellada, que dice que el fracturamiento hidráulico, por ejemplo, cuando nosotros fracturamos hidráulicamente los pozos, que genera sismos, que genera microsismos. Esto es, la verdad es que viendo ya varios estudios geológicos, el hecho de fracturar hidráulicamente un pozo, pues no es ni una porción de lo que pudiera ser una placa tectónica. Entonces, definitivamente es una teoría bastante descabellada. Por mucho que tú fractures, la verdad, a lo mejor si hicieras tanto fracturamiento ya como en Estados Unidos, pudiera darse microsismos en ciertos puntos. Eso pudiera ser, pero como tal que te genere un terremoto y eso es una teoría que estuve leyendo, pero es pues muy enfocada a que se reduzca el uso del fracking. Entonces, bueno, eso fue nada más como un brevario cultural. Ese tipo de movimiento que estamos viendo aquí es un movimiento en estado estacionario. La variación de la presión respecto al tiempo es igual a 0. Existe otra variación, veamos, este es otro tipo de fluido que está también, de movimiento, perdón, que está también en función del tiempo. Este tipo de movimiento da prácticamente lo mismo, pero la variación del estado pseudoestacionario respecto al tiempo, es decir, la presión respecto al tiempo, es constante. En un momento vamos a ver esto más de una manera general. Observen esta onda, esta es la onda que yo quiero que vean, que es la variación de la presión respecto al tiempo, ¿ok? Ahora bien, y el siguiente punto es el flujo transitorio, variación de la presión respecto al tiempo de forma variable. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de que sí es constante, que sí es variable? Esto es lo que yo les decía. Voy a poner nuevamente este video. Ahora bien, ¿dónde están? A ver. Por alguna razón no me deja producirlo. Oh. Vemos el video, vamos a abrirlo nuevamente. Aquí estás.
Listo. Ahora sí. Ok, entonces vamos a explicar un poco esto de los periodos de flujo. Listo. Ahora, tenemos el primer periodo de flujo, que es el flujo pseudoestacionario. ¿En qué momento ocurre este flujo? Este flujo, recordemos que nos dice que la variación de la presión respecto al tiempo es igual a cero, es decir, esto es cero, ¿sí? Perdón, esto es tiempo, esto de acá abajo es tiempo. Ya hice ahí un garabato. La variación de la presión respecto al tiempo es igual a cero. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros pudiéramos tener inyección de agua, que nos está represionando nuestro yacimiento y eso evita que tengamos esta caída de presión. Y entonces, al tener este represionamiento por inyección de agua, genera que podamos tener que el diferencial de la presión respecto al tiempo sea igual a cero, es decir, que mantenemos la presión. ¿Ok? O alguna entrada de agua, es decir, algún acuífero activo que viene de acá abajo, nos proporciona energía adicional y mantiene la presión, ¿sí? Entonces, son varios factores, son dos factores principalmente, vamos a ponerlo aquí en azul. Inyección de agua, es decir, prácticamente la inyección de agua es la que nos está generando este periodo en estado estacionario. ¿Listo? Entonces, ahora hay otro factor aquí que es el que habíamos explicado, que es el factor del radio. Es decir, vamos a analizar dos factores, la variación de la presión respecto al tiempo y la variación de la presión respecto al radio, ¿ok? Entonces, tenemos esta parte de aquí. Vamos a suponer que nuestro pozo está ahora acá afuera, está de este lado. Y en la medida que yo voy teniendo mayor producción, hay algo que se llama radio de drene. Entonces, ese radio de drene está aquí. Voy a borrar esto para que no se vea tanto garabato. Tenemos aquí nuestro pozo perforado. Y nosotros tenemos algo que llamamos radio de drene. El radio de drene es qué tanto nosotros podemos extendernos sobre el área total circular de nuestro yacimiento. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, un radio de drene corto y podríamos estar por aquí. ¿Sí? Este es nuestro radio de drene. Vamos a llamarlo RE1. Ahora, si nosotros, por ejemplo, pasa el tiempo, esto es al tiempo 1, pasa el tiempo y al tiempo 2, entonces se extiende el radio de drene. Tiempo 2 para RE2, ¿ok? Y luego, tiempo 3, observen cómo el radio de drene se está extendiendo. Ahora es tiempo 3 para radio de drene 3, ¿sí? Y ese radio de drene a la vez me va a estar cambiando ¿qué? La presión, es decir, presión 1, presión de fondo fluyendo 2, presión de fondo fluyendo 3, presión de fondo fluyendo 4. Sí, observen cómo existe, con base en el tiempo, un radio de drene. ¿Ok? Una variación en el radio de drene. Es decir,
que la variación de la presión respecto al tiempo es cero. ¿Por qué? Porque tenemos esa entrada de agua, tenemos ese acuífero activo, tenemos esa inyección. Pero el radio de drene sí va a variar. Es decir, que como nosotros no tenemos variación en la presión, nosotros vamos a tener cambios en el radio de drene. Estos dos parámetros siempre están en función uno del otro. Es decir, si cambia uno, el otro se mantiene constante. Si cambia, por ejemplo, la presión respecto al tiempo, se mantiene constante el radio de drene. Si cambia el radio de drene, entonces va a cambiar, perdón, si se mantiene constante el radio de drene, va a cambiar la variación de la presión respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es para el periodo estacionario. Estacionario, ¿ok? Listo. Ahora bien, la siguiente geometría de flujo es el estado pseudoestacionario. Profe, Adelante, disculpe, entonces el segundo factor para el cambio de presión que sea, pues que no haya cambios, sea cero, son los cambios del radio de drene, así se le puede poner. prácticamente aquí el factor para que no haya cambio de la presión respecto al tiempo es la entrada del agua, porque la entrada del agua es la que te va a mantener la presión. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros estemos analizando esta parte, como no tenemos variación de la presión respecto al tiempo, lo que te va a variar, Rodrigo, lo que te va a cambiar va a ser el radio de drene. ¿Por qué? Porque no estás cambiando la presión. Es decir, la presión se queda constante, no va a haber variación, pero el radio de drene se puede ir extendiendo cada vez más. Es decir, aquí lo que quiero remarcar es la conveniencia, por ejemplo, de tener un acuífero activo o de tener la inyección de agua en un pozo, es que tú puedes drenar más allá del límite que te daría si no tuvieras esa inyección de agua, ¿sí? Y es ahí en donde viene pues, un proceso de recuperación secundaria o un proceso de esta ayuda de un acuífero activo, que te permite extenderte aún más en las fronteras de tu yacimiento. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Listo, Rodrigo, gracias por la pregunta. Perfecto, entonces, el siguiente factor, el siguiente periodo de flujo es el flujo pseudoestacionario. Ok, el flujo pseudoestacionario, nosotros vamos a colocarnos dentro de igual de este yacimiento que tenemos. Y vamos a colocar aquí nuestro pozo. Ok, entonces ya colocamos aquí nuestro pozo. Y el periodo de flujo pseudoestacionario lo que nos dice es la variación de la presión respecto al tiempo es constante. Es decir, aquí sí ya tenemos variación de la presión respecto al tiempo. Esta variación de la presión respecto al tiempo es constante. Entonces, ¿qué va a ser variable? El radio de drene ahora, ¿sí? Ok, entonces, lo que nos dice esto es, por ejemplo, vamos a ver, a gasto constante, a Q constante, nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, una presión inicial, ¿sí? Esa presión inicial es con la presión que tiene el yacimiento, evidentemente. A un tiempo 1, vamos a suponer un día, vamos a poner en un día, el primer día que abrimos nuestro yacimiento, que lo empezamos a explotar, viene esta presión y va a caer, ¿ok? Entonces eso es al tiempo 1. Y nos va a dar una PWF1. No vayan a confundir esto con las geometrías de flujo, son cosas diferentes. Aquí ya estamos hablando del comportamiento de la presión respecto al tiempo, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Es más, vamos a quitar esta parte, vamos a dejarlo así. Que no parezca que hay disparos. Listo. Luego, pasa el tiempo
Y esta PI evidentemente va a declinar con el tiempo, tiene que ir disminuyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tenemos la influencia de este acuífero activo. Entonces, viene la presión aquí y empieza a caer. Esto es al tiempo 2, vamos a suponer lo que sea dentro de un mes, que va a variar la presión de fondo fluyendo, ¿sí? Va a ir bajando. A un tiempo 3, esta PI, vamos a suponer que ese tiempo 3 sea ahora un año, dentro de un año, entonces yo voy a tener, este es tiempo 2, un tiempo 3 y una presión de fondo fluyendo 3. Es decir, que aquí hay una variación de la presión respecto al tiempo que se va dando de una manera constante. Es decir, que yo podría, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Dentro de un mes, este pozo, este yacimiento me va a declinar 10 libras por pulgada cuadrada, 10 PSI, la presión estática, o 100 PSI, vamos a ponerlo para más mejor representación. A un tiempo, es decir, eso es en un mes. Y ahora, ¿cuánto declinaría en 12 meses? Como sé que la presión, la variación de la presión respecto al tiempo es constante, yo podría decir en 12 meses, y si multiplico 100 por 100, serían 1200 PSI, es decir, que en un año yo estaría perdiendo 1200 PSI, ¿ok? De declinación. ¿Por qué? Porque es una declinación constante, es un estado pseudoestacionario. Pero ¿qué está variando aquí? ¿Qué cambio hay? Este cambio de acá abajo. El radio de drene, evidentemente. ¿Sí? Es decir, mientras menor sea la presión, ¿por qué? Porque va declinando en esta parte, es decir, vamos al tiempo 1, ya declinó, al tiempo 2 declinó, al tiempo 3 declinó. Este radio de drene que yo tengo va siendo menor. ¿Por qué? Porque yo tengo menor presión y entonces vamos a ponerlo así, la onda de presión se extiende cada vez menos. ¿Por qué? Pues por esta variación que estamos teniendo de la presión. ¿Sí? Eso es el estado pseudoestacionario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Entonces, profe, el radio de drene también es como en función de la presión de fondo fluyente. Sí, la presión de fondo fluyente, la presión de fondo fluyendo está en función de la presión de yacimiento o la presión inicial. Entonces, si declina la presión inicial, declina tu presión de fondo fluyendo y esto te va a afectar el radio de drene. Todo esto considerando que estamos a gasto constante. Es decir, vamos a suponer que estamos produciendo durante un tiempo de un año 1000 barriles por día y no lo vamos a cambiar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de sacarle esos 1000 barriles por día al yacimiento a como dé lugar, pero al estar nosotros haciendo al tener esta producción constante, entonces, pues evidentemente la presión va a ir declinando de una manera ahora también constante, ¿sí? Y el radio de drene pues va a ir siendo cada vez menor. ¿Por qué? Pues porque, o va a ir siendo variable. ¿Por qué? Pues porque yo estoy teniendo cambios en la PWF. ¿Sí quedó claro más o menos? Sí, Miguel. claro. Ok, perfecto. Gracias, Miguel. Miguel Ángel Vadillo. Ahora, otra pregunta. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en lugar de que, de que el gasto fuera constante, que el gasto fuera variable? Si el gasto fuera variable, ¿qué sería constante? El radio de drene, ¿no? Así es. El radio de drene sería constante porque ahora lo que yo haría sería casi estar ajustando el gasto de producción. ¿Para qué? Para que yo
pudiera tener el mismo radio de drene de, vamos a suponer, 1000 pies, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener esos 1000 pies de radio de drene, ahora yo tengo que ir reduciendo este gasto de producción, y lo tendría que ir bajando, por ejemplo, 900. En la medida que vaya declinando mi pozo, yo tendría que irlo bajando. Yo tendría que decir, no, sabes que ahora son 900, pues ahora bájale a 800, bájale a 700. ¿Para qué? Para que yo pueda mantener el mismo radio de drene que yo traía, ¿sí? Entonces, siempre va a ser uno en función del otro. ¿Ok? Gracias, José. Y ahora el siguiente periodo de flujo es el flujo transitorio. El flujo transitorio lo que nos dice es, tenemos aquí nuestro pozo nuevamente, el punto aquí, y nos dice que la PWF es independiente de la presión de yacimiento. Recordemos que en el estado pseudoestacionario, si declinaba la presión del yacimiento, declinaba la PWF, ¿sí? Y si cambia el tiempo, cambia la PWF. En este caso, PWF es independiente de PY. Y PY va a estar en función del radio de drene. Ahora, si yo mantengo, por ejemplo, un gasto constante, vamos a suponer esto, Q constante, es decir, esos 1000 barriles que traíamos, y nos está diciendo que la presión de fondo va a ser independiente de PY, entonces, ¿qué va a cambiar? Yo mantengo el gasto constante. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a tener cambios aquí del radio de drene para un tiempo 1, para un tiempo 2, para un tiempo 3. Esto es radio de drene. Sí. Es decir, que el radio de drene va a cambiar al tiempo 1. El radio de drene va a cambiar al tiempo 2. Y el radio de drene va a cambiar al tiempo 3. Es decir, que va a haber el radio de drene va a ser variable. Y eso es manteniendo un gasto constante, ¿sí? Entonces, aquí la variación, si yo mantengo este gasto constante, pudiéramos observar que va a haber variaciones en nuestro radio. Y ahora, si yo hiciera que el gasto fuera variable, ¿qué sería también variable? Es decir, aquí lo que yo estoy tratando de explicar es, a lo mejor creo que ya los hice bolas o ya los confundí. Radio de drene 1, a ver, va de nuevo, porque creo que sí ya le di mucho rollo a mucha vuelta a este asunto. Va de nuevo. Tengo la PWF independiente de la presión del yacimiento, ¿ok? Y yo mantengo el gasto constante. Listo. Entonces, mantengo el gasto constante y el radio de drene va a cambiar. Radio 1, radio 2, radio 3. Pero en este caso, ahora también la presión de fondo fluyendo que yo voy a tener con el radio de drene 1 va a ser presión de fondo fluyendo 1. Va a ser presión de fondo fluyendo 2 para el radio de drene 2. Y va a ser presión de fondo fluyendo 3 para el radio de drene 3. Es decir, que cambia el radio de drene y cambia la presión de fondo fluyendo. No son constantes, es decir, son variables independientes. Entonces, a diferencia del estado pseudoestacionario, ambos cambian. Recordemos que en el estado pseudoestacionario uno se mantenía constante y el otro variaba. El otro, en este caso, los dos están cambiando. Cambia radio de drene, cambia presión de fondo fluyendo, ¿sí? Y eso es con un cambio también en el tiempo.
el tiempo va descendiendo, ¿sí? Creo que quedó ya más claro esta última. ¿Ok? Pero observemos esto. Yo estoy manteniendo el gasto constante. Ahora, vamos a suponer que yo hago otra cosa. Tengo la presión de fondo fluyendo. Y yo mantengo la presión de fondo fluyendo constante. Si yo mantengo la presión de fondo fluyendo constante, ¿qué va a cambiar? El radio, ¿no? El radio sí, el radio va a cambiar, pero ¿qué otra cosa estaría cambiando? Anteriormente, perdón. El gasto. El gasto, excelente. El gasto cambia. Si yo mantengo PWF constante, Q variable. Si yo mantengo esta PWF constante, entonces, vamos a suponer que yo esté aquí. Al tiempo 1, este es el radio de drene. Al tiempo 2, este es el radio de drene. Al tiempo 3, este es el radio de drene. Sí. Entonces, dependiendo de lo que yo mantenga constante, va a ser el cambio que yo tenga. Entonces, esto es tiempo 1, esto es tiempo 2, esto es tiempo 3. ¿Ok? Y entonces el radio de drene evidentemente también va a ser variable. En todos los casos, es decir, en ambos casos, tanto con el gasto o con la PWF constantes, el radio de drene va a ser variable. Este radio de drene es variable, este radio de drene es variable, este radio de drene es variable. ¿Sí? ¿Sí quedó claro más o menos? Sí, profe. Siento que los hice un poco de bolas. Y nada más tengo una duda, profe. Adelante, Carlos. Rodrigo. Para hablar del término, bueno, en la parte donde el periodo de flujo es constante, o sea, ahí no podemos tener un flujo, un cambio de flujo, ¿verdad? O sea, siempre va a ser constante. Nada más para aclarar. Por ejemplo, pero hablando del transitorio o del pseudoestacionario. No, del constante, del flujo del periodo de flujo constante, del pseudoestacionario. Ajá, no entendí muy bien la pregunta. O sea, que ahí no va a haber cambios de gasto, ¿verdad? Ah, no. Ajá, precisamente, si el cambio de la presión respecto al tiempo se mantendría constante. Es decir, o sea, sí hay cambio de gasto, pero ahí la cuestión es que la presión declinaría de una manera lineal, ¿sí? Y a diferencia del transitorio, esto sería, por ejemplo, una presión respecto a tiempo. Y el problema con el transitorio es que en el estado transitorio, esta variación de la presión respecto al tiempo, lo que hace es esto, viene así en el transitorio. Si tú graficaras las presiones, podrías ver esto. Es decir, hay cambios de presión y no son de manera lineal. Y es ahí en donde dices, ¿sabes qué? Es que estamos en un estado transitorio. Y evidentemente, si este cambio transitorio está ocurriendo, entonces está generándote un gasto variable, que es lo que estaríamos viendo en este punto, en esto que estamos viendo en esta gráfica. ¿Sí? Profe, para el periodo del flujo estacionario, ¿puede mencionar otra vez qué pasa con el gasto, por favor? En el flujo estacionario, ok. Vamos a... Esto es transitorio, nada más ya para dejar esto cerrado. La cuestión con el transitorio es este cambio de presión contra el tiempo. Observemos cómo va variando. Y esto se puede ver en las gráficas, en pozos que ya están a punto de dejar de fluir. Hay algo que se llama cabeceo. Entonces, en las gráficas de superficie se puede apreciar este comportamiento. Se ve un comportamiento que va y sube y baja, sube y baja.
en comparación con el pseudoestacionario, que es como la línea blanca que está atrás, que es una línea prácticamente recta. ¿Sí? Ahora, retomando el tema del estacionario, prácticamente aquí lo que dijimos, que si nosotros mantenemos, es que aquí creo que me faltó hacer como este énfasis. Podemos hacer cambios en dos cosas. Podemos hacer un cambio en el gasto o podemos hacer un cambio en la presión de fondo fluyendo. En este caso, si yo dejo el gasto constante, aquí prácticamente la presión también se va a mantener constante, ¿sí? En todo momento. ¿Por qué? Porque yo tengo el empuje hidráulico. Como tengo un empuje hidráulico, ok, entonces prácticamente yo tendría esto. Si yo lo graficara en presión contra tiempo, tendría una gráfica recta. No hay cambio de la presión respecto al tiempo, ¿sí? Eso es lo que trataba de mostrarles. A lo mejor creo que me faltó mencionar esta parte, que el gasto se mantiene constante. Es decir, yo podría mantener cualquiera de estos parámetros constantes, ya sea gasto o ya sea presión, pero en el caso del estacionario, esta variación de la presión respecto al tiempo es constante, ¿sí? Para el caso del estado pseudoestacionario, esta variación va declinando, sí, de manera constante. ¿Ok? Perdón, esta variación sería un 0 y esta variación sería constante. Así se verían las gráficas. Esta en estado pseudoestacionario y esta en estado pseudoestacionario. Y si yo me fuera al estado transitorio, entonces ya no tendría esto que estamos viendo en esta parte, sino se vería así. ¿Sí quedó claro? Más o menos. Sí, profe, gracias. Listo. Creo que quedó ya más claro con estas gráficas. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna otra duda? No, profe. Ok. Eso sería lo que sería en cuestión de geometrías de flujo y periodos de flujo. Y esto es lo que les estaba comentando. La gráfica en estado estacionario se vería de esta manera que estamos viendo aquí del lado izquierdo. Y esta parte que está bajando sería el periodo en estado pseudoestacionario. Y luego, esta última parte sería el estado estacionario, ¿sí? O podríamos obtener el estado estacionario también de una manera inicial. El periodo de flujo variable, podría darse en algún punto cuando arrancamos el pozo, por ejemplo, que tuviera aquí variaciones, y luego ya caemos en esta línea recta. Es decir, en donde se forme la línea recta, en donde nosotros podamos trazar una línea recta sin cambios en el flujo, ese lo podríamos nosotros definir como periodo de flujo pseudoestacionario. Es decir, en esta parte, por ejemplo, si yo trazara aquí una línea recta, eso podría ser, ese más bien sería el periodo de flujo pseudoestacionario. Este flujo, en esta manera, de manera inicial, sería un flujo transitorio. Y si esto simplemente fuera constante, más bien, perdón, esto fuera igual a 0, esto sería el estacionario. ¿Sí? Que sería esta parte. ¿Okay? Así es como se vería gráficamente. Ahora, lo siguiente que veremos es
¿cómo vamos a formar la ecuación de afluencia? ¿Y por qué vimos esto de los periodos de flujo, que si es transitorio, que si es pseudoestacionario, que si es estacionario? Porque nosotros, a partir de ahí, vamos a generar nuestras ecuaciones de comportamiento de afluencia. Entonces, muchas de las ecuaciones que nosotros vamos a ver están en flujo pseudoestacionario. A diferencia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que modelar yacimientos no convencionales, estos yacimientos no convencionales, la mayoría se encuentran en estado transitorio. Entonces, el modelado de estos yacimientos no convencionales, pues es más complejo. Nosotros vamos a meternos con la parte de flujo pseudoestacionario, ¿ok? Para nosotros poder generar nuestra primera ecuación de comportamiento de afluencia, nosotros vamos a utilizar esto que estamos viendo aquí enfrente, que es que la ecuación de Darcy. ¿Sí? La ecuación de Darcy nos dice cuál es la facilidad que tiene un medio para dejar pasar el flujo a través de el flujo de fluidos a través de este medio, es este medio poroso. Si nuestro medio no fuera poroso, pues simplemente la permeabilidad sería cero, ¿sí? Pero nosotros al tener un yacimiento tenemos un medio poroso en donde nosotros podemos pasar un gasto que estemos inyectando, por ejemplo, inyectamos el gasto a través de un área y este medio va a estar, va a tener una cierta capacidad para dejar pasar el flujo y a esa capacidad le vamos a llamar permeabilidad. Y entonces nosotros metemos presión 1, medimos la caída de presión que tenga de 1 a 2 y entonces eso es lo que nosotros vamos a utilizar también como parte del cálculo de la permeabilidad, conociendo una L1, es decir, una longitud. Este cilindrito, pues nosotros lo podremos encontrar cuando veamos los núcleos o cuando ustedes vean un núcleo, ustedes lo meten a a un laboratorio, utilizan este núcleo, le inyectan un gasto, conocen el área, conocen la longitud y entonces ahora sí miden la presión, ¿sí? La presión 1 y la presión 2 y entonces con eso calculan el diferencial de presión, ¿ok? Ahora, a partir de esta ecuación de Darcy en flujo lineal, yo puedo llevarla a una ecuación en flujo radial. ¿Cómo? Yo tendría que hacer un cambio del área para ponerla en flujo radial y de la longitud para ponerlo también en como si fuera un radio, ¿sí? Y para eso yo me voy a esta ecuación en flujo radial y el área observemos que también se puede definir como 2pi RH, ¿sí? Y con eso entonces yo voy a sustituir la A con 2pi RH, ¿ok? Y ahora como yo voy a tener cambios del radio, yo voy a colocar esta parte que es la diferencial del radio, es decir, el radio en función de un diferencial. ¿Por qué? Porque este radio puede ser variable. ¿Ok? Y si yo también tengo un diferencial de la presión, entonces, respecto de este radio, es decir, ¿cuál era el diferencial de acá arriba? Diferencial de la presión respecto de una longitud, ¿sí? Pero ahora esa longitud se vuelve un radio. Es decir, esta X se vuelve R. ¿Ok? Entonces, ahora lo que yo voy a tener va a ser diferencial de la presión respecto del diferencial del radio. Si yo lo separo, si yo despejo el diferencial de presión y dejo del otro lado el diferencial del radio, y luego integro, por ejemplo, de P a PWF y de RE a RW, ¿para qué? Para que esto me permita, primero, estimar la presión de drene que yo pudiera tener de este punto que está acá hasta el punto en donde yo estoy produciendo, que es la presión de fondo fluyendo, y también yo podría integrar RE, que sería el punto a donde llega el radio de drene, que sería un punto en el yacimiento, hacia lo que es mi radio del pozo. Entonces yo con eso podría hacer la integración y una vez integrado, yo llegaría a esta solución. ¿Sí? 2pi
H, que es, o RH, que ya integré esta RH, nada más me quedo con esta constante, que es 2pi por H, integrando lo que es la presión, que es PE menos PWF, ya haciendo la integral, y el logaritmo de R entre RW, y obviamente esta mu, que es la viscosidad, pues también es constante. Y finalmente, si yo lo llevo a datos de campo, a unidades de campo, entonces yo tendría aquí que pasar estos datos que están acá, están en un sistema, los podríamos poner en un sistema internacional, y si los queremos pasar a unidades de campo, entonces hacemos el factor de conversión, y ahora terminamos con este 0.00708, que es un factor de conversión. En algunas ocasiones van a encontrar este 0.00708 acá abajo, que me parece que, si no mal recuerdo, es 141.5. ¿Sí? Dependiendo de la literatura que ustedes tengan, es en donde van a encontrar este factor de conversión, ya sea arriba o abajo. Ok, ahora, esta ecuación que estamos viendo aquí es la ecuación de afluencia para flujo radial. Es una ecuación muy común en la industria petrolera. Es Darcy en flujo radial. ¿Ok? Y las unidades son la permeabilidad en milidarcys, el espesor del yacimiento en pies, la presión estática en PSI-A, la presión de fondo fluyendo en PSI-A, el radio de drene en pies, el radio de pozo en pies, factor de volumen en barriles por barriles estándar y el gasto en barriles estándar. ¿Ok? Esta ecuación es la que vamos a utilizar durante el curso. Y esta ecuación también está en estado pseudoestacionario. ¿Sí? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar hasta la ecuación de afluencia en flujo radial. ¿Hasta aquí hay alguna duda? José No, Espinosa. Ok. no, profe. Listo, gracias, José. Perfecto, entonces, hasta aquí le paramos. Si no tienen alguna duda, alguna cuestión, cero. Listo, perfecto. Entonces, que pasen un buen día. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.